誠にありがとうございます。これより奨学金の説明会、一緒代行デモンストレーションを執り行いますが、その前に皆様におかれましては、お手持ちの携帯電話の音量または電源をお切りいただけるようにお願いいたします。Buenas tardes a todos los presentes. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes a todos los que estéis aquí presentes. Gracias por venir a este acto aquí en nuestra escuela. Soy Víctor Delguillo, profesor de Lengua japonesa. Ella es mi compañera López Caoca, entre los dos vamos a presentar este acto, ¿no? Entonces, vamos a realizar dos actividades. En primer lugar, ahora digo ya mismo, vamos a tener una charla con los representantes de la embajada japonesa aquí presentes. Ellos nos van a explicar a vosotros, quienes estaréis interesados, sobre las becas del Monbu Kagakushu, las becas del Ministerio de Cultura que se convocan anualmente, son una oportunidad para estudiar y vivir en Japón. Y luego a las 7 vendrá una antigua alumna de nuestro departamento, Isabel Romeo Viedma. Es una alumna que tiene un grupo escuela de taiko, de percusión japonesa, llamado Ishodaiko. Y van a venir aquí y van a realizar un taller con 12 personas que ya están designadas y también realizar una actuación para que veáis todos lo bonito que es, la fuerza, la energía del taiko y si os animáis a aprender. Entonces, en primer lugar, nos gustaría dar la palabra a nuestra directora, Loreto Florian, que nos va a dedicar unas breves palabras de bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por participar con nosotros en esta semana cultural en la que estamos abriendo las puertas de la escuela a otras actividades que no son estrictamente las actividades dentro del aula. Siempre aprovecho estas ocasiones para explicarles a los alumnos, a los estudiantes de la escuela, que dentro de mi proyecto educativo es muy importante lo que se conoce en didáctica como el aprendizaje implícito o el aprendizaje incidental. La idea es que ustedes están interesados en aprender japonés y para, digamos, tener una competencia pragmática y una competencia cultural en otra lengua, no es solo necesario aprender de una forma directa a través de lo que es formal o funcional en la lengua, sino que también tenemos que atender a otros aspectos que se aprenden haciendo, en el enfoque a la acción, escuchando, viendo películas, asistiendo a conciertos. Y por eso quiero darles las gracias a todos por interesarse en esta otra forma de acercarse a la cultura japonesa, que es de lo que se trata. Porque las lenguas en realidad lo que vehiculan son culturas y puntos de vista y modos de ver el mundo. Eso es lo que al menos piensan los funcionalistas. Quiero dar las gracias a la Brigada Cultural, señora Ikeda. Quiero dar las gracias también a Paloma Valor y a Gonzalo Domínguez de la sección cultural de la Embajada de Japón en España por estar hoy aquí con nosotros y por tomarse la molestia de venir a explicarnos exactamente en qué consisten las becas Monbu Kagakusho, perdón. Y creo que es una muy buena oportunidad para ustedes y también para la escuela, por supuesto, porque sería una oportunidad de tener a alumnos allí como embajadores. Pero creo que es una oportunidad excelente para que ustedes aprovechen y conozcan el país y vivan en inmersión tanto la lengua como la cultura. No quiero robarles más tiempo y, por favor, agradecería a la señora Ikeda y a la señora Valor y al señor Domínguez que subieran aquí al estrado. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra directora por sus palabras y a continuación vamos a presentar a los ponentes. Tenemos ahora, son los representantes de la sección cultural de la embajada
Paloma Valor Bonilla, que es licenciada en periodismo, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y cuya tesis doctoral tuvo como tema la comunicación en la empresa japonesa. Además es becaria del gobierno de Japón por la Universidad de Kyushu. Y luego tenemos también a Gonzalo Domínguez Martínez, quien es... parece que le tengo esto un poco, ¿no? Que se llama... ¿Se me oye bien? Se pone aquí. ¿Ahora mejor? Sí, pues como decía, tenemos a Gonzalo Domínguez... Ahora se me oye mejor, sí. Tenemos a Gonzalo Domínguez, ahora sí. Gonzalo Domínguez Martínez, quien es licenciado en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid y MSc en España, en español como lengua extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija. Entonces, ya sin más dilación, procedo a cederles la palabra, espero que la charla les resulte interesante. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hiroko Ikeda, soy soy asesora especial de cultura de la Embajada de Japón y bueno, yo también aprendí español en España y México y gracias a pues, el idioma de español pues tuve varias oportunidades de trabajar y vivir en los países extranjeros como México y California de Estados Unidos. Entonces, bueno, seguro que ustedes siguen aprender el idioma japonés también. Seguramente pueden obtener varias oportunidades maravillosas. Entonces, bueno, espero que disfruten la explicación de becas y, bueno, favor de seguir aprender japonés aquí en la escuela de idioma. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos en primer lugar a la directora por esa presentación. Y bueno, nosotros lo que venimos haciendo es aclarar un poco las formas y las distintas modalidades de beca que nosotros gestionamos en la embajada. Bueno, habréis oído hablar de las becas de muchas maneras, becas del gobierno de Japón, Momokaga Kusho, becas, son todas las mismas. Becas MEX, para entenderlos de una manera abreviada. Y bueno, nosotros las que gestionamos son 4 modalidades de las que hablaremos de algunas de ellas que creemos que son las más interesantes para el tipo de alumnado que estáis aquí. Bueno, ya habíamos traído una presentación que es básica, que siempre la ponemos a los centros y las instituciones que vamos. Algunas cosas yo creo que nos las vamos a saltar porque aquí contamos con un público que, bueno, con potenciales interesados en Japón y creo que ya saben muchas de estas cosas, ¿no? Pero de estas cosas básicas que decimos, puntos básicos, bueno, pues ¿qué hay de atractivo el ir a Japón? Pues aparte, como ya podrán saber, de la formación académica, pues es poder ganar la riqueza de una cultura nueva que está entre la tradición y la modernidad, que todo se combina, y el idioma japonés, que por mucho que queramos aprender fuera de Japón, no hay nada como una inmersión en el propio país. Estas son ventajas y bueno, ya por no hablar de la gastronomía y demás, que entiendo que ya todos saben y conocen de sobra, ¿no? Entonces esa parte nos la vamos a saltar. Vale. Vamos a hablar principalmente de 4 tipos de becas y las dividimos en 2, las que se convocan en el mes de abril y las que se convocan en el mes de diciembre o enero. Entonces, en abril, que ya está muy cerca, vamos a cambiar, digo en abril porque a finales de este mes ya saldrán, tenemos las de posgrado y formación especializada. Las de posgrado, que son principalmente para estudiantes en el último año de la carrera o que ya se hayan graduado, estén vinculados o no a la universidad, estén haciendo máster o doctorado o simplemente se han graduado y ahora están trabajando. Todos pueden solicitarla. Y las otras son de becas de formación especializada, son más orientadas a la formación profesional y es de duración de 3 años
con un año entero de estudio de japonés y 2 de formación especializada. No sé si hay aquí universitarios de cuarto, muchos, así para detenernos más en muy bien, pues nos detendremos en ellas también. Sí, ya que estamos preguntando, del grado de Asia, traducción e interpretación, hay gente. Lo pregunto porque quizá también os pueda resultar interesante las becas de estudios japoneses. ¿En qué consiste? Es una beca de 12 meses de duración para realizar un curso de especialización sobre lengua y cultura japonesa, ya bien sea gramática, conversación, kanji, hay un montón de cursos de especialidad que ofrecen las distintas universidades, y este sería para disfrutarlo a partir del mes de octubre del año de convocatoria, es decir, si hubierais, ya este año se cerró, pero si hubierais participado este año 23 sería para disfrutar de la beca desde octubre del 23 hasta septiembre del año 24. Ese es un poco el proceso. Y es para estudiantes no graduados en especialidades relacionadas con estudios japoneses, ya sea Asia Oriental, traducción e interpretación, lenguas modernas, y ya se os presupone, no es para el aprendizaje desde el inicio del idioma japonés, sino para especializaros en lengua y cultura japonesa. Entonces, ahí tenéis, me vais a perdonar, estoy un poco constipado. Ahí tenéis un poco los requisitos de edad, hasta 29 años. El área de estudio es esa exclusivamente, y el idioma se presupone con un N3, si estáis familiarizados con los niveles del NOKE, a partir de un N3. ¿De acuerdo? Bueno, estas son becas que se convocan en el mes de diciembre y enero, es decir, se ha pasado ya la convocatoria, pero este año igualmente saldrán. La otra beca que se convoca, junto con las de formación especializada, son las de profesores. Las becas, pues hay algún profesor aquí, están destinadas a profesores de primaria, secundaria, incluso de educación infantil y formadores de profesores. Consiste en 18 meses de estudio en Japón, incluye estudio de lengua y cultura japonesa. Aquí lo complicado, no sé si hay algún profesor, bueno, pues si conocéis alguno lo remitís a la embajada. Cuesta bastante conseguir candidatos y la razón es que hay que tener 5 años de experiencia, tener interés en Japón, un pelín de japonés, de conocimiento de japonés, no mucho, pero algo, y nivel no que en 5 o así. Bueno, pero si no hay ningún profesor o si alguien quiere luego, pues podemos hablar más detalladamente. Bueno, no lo hemos dicho, pero por supuesto, desde aquí no se ve mucho, pero si alguien quiere preguntar algo, por favor, interrumpidnos cuando queráis. O si preferís luego al final preguntar También, todo, también. Sí. Nosotros somos estudiantes de primer bachillerato y queríamos preguntar si el de grado también aplicado para bachillerato. O sea, Las de grado no, las de formación especializada. ¿aplican para bachillerato también? ¿No? Sí, pero es cuando ya estás en segundo de bachillerato. Por lo menos hay que tener finalizados los dos cursos de bachillerato. Por ejemplo, si estuvieras este año en segundo, sí que podrías plantearte en solicitar este año. Vale. O sea, el año que viene. Gracias. Bachillerato o un grado de FP también. Exacto, pues, sí. Son 12 años académicos. Sí. Como por ejemplo un grado superior de deporte, si lo finalizo podré ir a solicitar una beca. Sí, ¿por qué no? Lo importante es, bueno, encontrar la especialidad que te interese. Puedes ver en la página web de la embajada, en estudiar en Japón, las bases de la convocatoria del año pasado, por ejemplo, o las que vayan a salir este año en abril. Ahí, al descargar los formularios, hay una relación de todas las especialidades a las que te puedes presentar. Ahí prácticamente cubre todo, desde carreras, o sea, desde grados técnicos en electrónica, ingenierías,
hasta lengua y cultura, Nutrición. fotografía, diseño, nutrición, enfermería y absolutamente... Que podrías encontrar alguna afín a tus estudios. Hay otro apartado que pone otros, pero sinceramente es mejor seleccionar algunos de los que el Ministerio ya ha clasificado. La razón es que si luego no encuentran centro adecuado para esa especialización, pues te quedas sin la beca. Entonces, como hay varias opciones, iría a tiro fijo de elegir una que ya está clasificada y luego si quieres otra arriesgándote, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, pues como datos generales, estos son un poco el esquema básico de los beneficios de la beca. Como veis, en cualquiera de los programas se incluye el billete de avión ida y vuelta, el pago de tasas académicas también está incluido, que quizás sea lo más caro en el ámbito educativo en Japón, y luego la dotación mensual, que la que indicamos aquí es un poco orientativa también, porque depende un poco del presupuesto anual, de la cotización del yen, en fin, puede variar debido a varios factores. Esto, digamos, serían los trámites básicos, pues en principio esperar a que salga la convocatoria, que sale anunciada en nuestra web y redes sociales, comprobar que cumplir los requisitos, porque esto es muy importante, el cumplimiento de los requisitos básicos es fundamental para poder presentarnos a candidaturas. Y pues me refiero a la edad, la nacionalidad. La nacionalidad es algo que nos preguntan muy a menudo. No podemos admitir residentes de otras nacionalidades aunque estén estudiando en España, ¿de acuerdo? Tienen que ser nacionales españoles. Si son de otras nacionalidades deberán hacerlo a través de las embajadas de Japón de sus países de origen. Existen los mismos programas o incluso otros diferentes porque depende de convenios bilaterales. Pero bueno, básicamente es el requisito básico también. Bien, siempre se envía la documentación según se requiere en las bases de la convocatoria y hay pruebas de japonés, de inglés y en el caso de las de formación especializada también hay una prueba de matemáticas. La prueba de matemáticas no la prueba nadie, ni de ciencias sociales, ni de letras, ni de nadie. Pero sí que es verdad que se exige más nivel a las especialidades de ciencias. El nivel de japonés pues siempre es algo positivo, siempre cuanto más se sepa, mejor. Tener un 0, o sea, no complementar nada en el examen, pues significa pues, eliminación son pruebas eliminatorias, no se pasaría a la fase de la entrevista. Y también inglés, siempre hay prueba de inglés. Ese se presupone que lo prueba todo el mundo ya. Sí, ese no hay problema. No hay problema. Con el japonés, pues yo creo que todos ya llevan ventaja, pues solo por el hecho de estar estudiando, pues es algo muy positivo. Sí. Ahora hablaremos también de la importancia del japonés según vuestra especialidad, también sobre todo en la beca de graduados. Esta, digamos, es la información básica para la beca de graduados. Es para cualquier especialidad, con nacionalidad española, insistimos, menor de 35 grados, y se puede presentar a partir de cumplimentar un grado universitario. Es decir, ya se puede tener un máster o incluso estar doctorándose o incluso tener el doctorado, se puede presentar. Hay un mínimo de requisito también en cuanto a la media académica, si no en el grado, sí en el máster. Es notable, hemos puesto la nomenclatura clásica del 10, pero vamos, de 7 sobre 10 mínimo, para que os hagáis una idea. Si no lo alcanzáis, insisto, con el grado, podéis hacerlo con el máster. Bueno, y luego la columna vertebral de vuestra candidatura, una vez cubiertos ya esos requisitos, es el proyecto de investigación. Eso es fundamental. El proyecto de investigación es la propuesta vuestra que queréis hacer para desarrollar en Japón como investigadores. ¿De acuerdo? Y luego ya, pues de ahí, porque no llamamos a todo el mundo a las pruebas de selección, sino solamente a los que consideramos, ahora hablaremos más despacio del proyecto de investigación, pero a los que consideramos mejores proyectos o más interesantes para desarrollar en Japón.
Entonces ya llamaremos a las pruebas escritas, inglés, japonés y a la entrevista personal. Esta convocatoria tradicionalmente se abre a finales de abril. Hemos adjuntado un calendario orientativo de cómo preparar esta convocatoria. Pues ¿qué es lo deseable? Digamos que a estas alturas pues ya tener una idea de lo que va a ser el proyecto de investigación. A menos que sea un candidato que ya esté involucrado en estudios de doctorado y ya se maneje bien y tenga justamente un proyecto vinculado con Japón, pues normalmente requiere unos meses de preparación. Entonces siempre aconsejamos que antes de salir la convocatoria ya se tenga una idea de lo que va a ser ese proyecto, que se hayan puesto en contacto con las universidades en Japón, con los profesores en España, ¿por qué no? Y ver qué proyecto, qué tema sería interesante y viable desarrollarlo en Japón. En cuanto sale la convocatoria entre abril y junio, pues hay que presentar toda esa documentación. Y ya en junio o julio se realizan las pruebas en la embajada. No todos los que se han presentado realizan esas pruebas, sino que hay un proceso de selección por documentos en función de los méritos académicos, del proyecto que se presente, la motivación de cada uno. Todo eso cuenta, todos esos puntos. No es algo que pese más que otros, sino que es una evaluación en conjunto. Sí. Tener en cuenta una cosa, aquí ya el sistema es distinto, no es que puntúe o no puntúe. Es decir, se valora la candidatura en conjunto, tanto del proyecto, del expediente académico, la correcta presentación de la documentación, que para Japón es importantísimo. Si conocéis algo de la cultura japonesa, que seguro que sí, sabéis que es muy importante. Y ahora insistiremos más en el tema del proyecto porque nos parece fundamental. Pero bueno, tal como iba diciendo Paloma, nosotros hasta ahora tenemos 6 plazas, 6 becas para toda España, de cualquier especialidad, de momento. Ojalá nos amplíen a 8, a 10 o las que sean. Y de las pruebas de selección de la embajada, nosotros hacemos el First Screening. Es una selección provisional que enviamos a Tokio, al Ministerio de Tokio, y el de Tokio lo que hace es el Second Screening, que es la aprobación definitiva. Eso. Bueno, el First Screening, la verdad que se emite pues, en el mes de julio, y con ese First Screening cada candidato tiene que solicitar una carta de aceptación provisional a la universidad que quiere estudiar. Puede solicitar hasta 2 universidades. Y una vez que las ha solicitado y recibido, se hace ya, se envía el formulario oficial de las universidades donde se quiere estudiar, y ya es en enero o febrero cuando viene la confirmación oficial del Second Screening, de la aprobación del Ministerio en Japón. Hasta entonces pues es todo provisional y casi se va un año desde que se empiezan con los procedimientos hasta que se da el billete para ir a Japón. Casi es un año entero de procedimiento. Prácticamente, porque para incorporar, si sois elegidos, finalmente podéis elegir incorporaros a vuestra universidad en Japón en abril o en octubre, que es cuando se inicia cada uno de los 2 semestres. No implica nada el iros en octubre, simplemente son 6 meses menos de estancia en Japón. Y se incluye, perdón que no lo he dicho, los 6 primeros meses de estancia, si lo necesitáis, porque vuestro nivel de japonés no sea suficiente, un curso intensivo de idioma japonés, no para realizar la investigación en sí, pero sí para sobrevivir en Japón, porque en Japón bueno, no se habla que inglés. aquí ya son estudiantes de japonés, pues a lo mejor ese nivel ya lo tienen, pero si fuera necesario se puede hacer. Y luego incluso después de incorporarte a la investigación se pueden seguir tomando clases de japonés. Sí que es verdad que también todos los candidatos que solicitan esta beca, pues si la consiguen, se van como research students, como investigadores, pero hay opción de ingresar en máster y en doctorado. Pero más bien es una vez que ya se está en Japón.
Como decía Gonzalo, el proyecto es fundamental y muchas veces nos preguntan ¿y cómo planteamos ese proyecto? Pues bien, muy importante es el tema. Hay que elegir un proyecto que se justifique el hacerlo en Japón. ¿Por qué quiero ir a Japón? ¿Por qué no lo puedo hacer en Alemania, en Inglaterra o donde sea? ¿Por qué me quiero ir? La justificación puede ser de diversa naturaleza, bien porque existen pues, los investigadores apropiados allí, profesores que me van a orientar mejor, que existen fuentes primarias que solo hay en Japón, cada uno la razón que encuentre válida, pero sí que hay que justificarlo. Sí, hombre, es más fácil justificarlo para proyectos relacionados con artes y humanidades, que están más directamente relacionados con la lengua y la cultura japonesa, la historia, la filosofía, lo que sea. Por el otro lado, las carreras técnicas y científicas, ahí, como dice Paloma, encontrar la justificación de por qué no en Alemania. Si vas a hacer un proyecto sobre robótica, ¿por qué no te vas a Alemania, Estados Unidos? Tenéis que tener en cuenta una cosa, en Japón miran muy mucho el tema de las candidaturas que seleccionamos, porque os van a pagar con dinero público japonés. Ya sé que está feo hablar de dinero, pero tenemos que hacerlo de manera muy exhaustiva, la selección de candidatos. Entonces, la elección del tema, la justificación, el propósito del proyecto, todo esto lo tenéis que tener muy claro. Entonces, temas muy generales, tipo pues historia de Japón en el año... no, porque ya sobre eso hay enciclopedias enteras escritas. Tiene que ser algo más concreto, más relacionado, pues a lo mejor imaginaos como si elegís el tema de vuestro TFG, TFM, o incluso una futura tesis doctoral, por ejemplo, que puede ser, que se vaya desarrollando y acabemos. Claro, a todo esto, aparte del proyecto, lo que se valora es una persona que entendamos que de alguna forma va a ser un pequeño embajador de España en Japón y a su regreso, pues un pequeño embajador de Japón en España. Es decir, una persona que tenga una predisposición a relacionarse con la sociedad, a interactuar, a no meterse enfrascarse en sus estudios y olvidarse de todo. Es un poco ese el objetivo. Estando aquí, supongo que algunos habrán estado en Japón, pero los que no, siempre hay un gran vacío en cuanto a comunicación, ¿no? En compartir referentes culturales que nos permitan una comunicación fluida, ¿no? Entonces, el papel de los becarios, de alguna forma, cada uno en su área de investigación, es verdad, pero que cumplan esa faceta después. Buscamos un perfil, eso, que después cumplan esa faceta de unir culturas, de unir, como antes mencionó la directora, ¿no? Sí. Es un poco eso también. Eso, a veces no es todo nota, no es todo proyecto, es también cumplir con ese perfil, ¿no? Claro, y no todo es vida académica, tampoco relacionada con vuestra especialidad exclusiva, sino también se trata, es una experiencia de inmersión en otra cultura completamente distinta y que os puede ayudar incluso también académicamente en vuestra carrera o profesionalmente, eso que no la cabe, ¿no? Pero lo que buscamos, digamos, es un poco el candidato global, el que aúne tanto su carrera académica como otros intereses también. Entonces ya presuponemos que si estás estudiando japonés tienes algún interés en la cultura japonesa, pues hay mucha gente que nos viene de la cultura del manga, del cine, de las artes marciales, eso da igual. La cuestión es que os interese, además de vuestro proyecto, otras cosas relacionadas con Japón. Bueno, en total se pueden estudiar con esta beca 7 años. 2 como investigador, que se puede acortar ese periodo si es que se quiere adelantar el ingreso a máster. 2 años de máster y 3 años de doctorado. En total se pueden estar 7, pero eso es un poco la elección de cada uno. Se puede ir directamente a doctorado a lo mejor, directamente a máster, hacer todo, es muy flexible. Sí, tiene flexibilidad, pero el sistema es ligeramente distinto. Para ingresar a máster o doctorado hay que hacer pruebas de ingreso. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Eso lo establece cada universidad también, porque no hay un sistema, digamos, unificado de ingresos.
pero también para que lo tengáis en cuenta. Pero incluso hay candidatos que realizan sus 2 años de investigación, se vuelven a casa y bueno, pues publican, hacen tesis. Claro, hay gente que a lo mejor empieza aquí el doctorado y está haciendo un tema relacionado con Japón, va a Japón, realiza la investigación y luego la tesis doctoral la defiende en España, por ejemplo. Otros al revés. O sea, hay múltiples formas. O incluso doctorados co-dirigidos También. con 2 directores entre España y Japón, que eso puede ser muy enriquecedor también, hemos tenido varios casos. Es un poco complicado, pero bueno, ahora con las comunicaciones son bastante más fáciles, eso es verdad, o sea, que en eso no hay ningún problema. Bueno, esta es la información un poco más ampliada de lo que hablábamos antes de la beca de estudios japoneses. No sé si tenéis alguna duda, alguien del grado que esté por aquí, que pueda, no sé, podamos aclararle ahora. Hola, Hola, aquí. no te vemos. Muchas gracias. Pero te escuchamos. Muchas gracias por la charla y su tiempo. Me preguntaba sobre las becas de investigación, Sí. si se contempla la posibilidad de hacer un postdoc, es decir, si alguien que ya está doctorándose puede hacer una investigación que pueda servir para un postdoc. Desconozco el sistema japonés. Bueno, para eso hay otras becas más específicas. Puedes ir, mientras cumplas el requisito de la edad, puedes solicitar la beca siempre. Lo único es que si tú ya eres doctorado y no te vas a inscribir en otro curso de doctorado en Japón, va a ser como el research student. Vale. Y ahí puedes hacer lo que tú elijas. No tiene por qué estar un programa Claro. fijo. De hecho, este año tenemos un caso como el que tú planteas, ya un doctor que bueno, pues se ha inscrito en un programa que le interesa pues, para completar sus estudios. Pero sí, mientras cumplan los requisitos de edad, por supuesto. Vas como investigador, digamos, independiente, o sea, tienes un tutor, tienes un profesor que va guiándote, pero no estás adscrito a la universidad, digamos. Y para postdoc, a lo mejor las de Japan Society for Promotion of Science para postdoctorales, quizás puede ser otra alternativa. Esas becas no las gestiona la embajada, pero a lo mejor les puedes echar un vistazo también. Si buscas en la web JSPS te sale. ¿Perdón, cómo? JSPS. Japan Society for the Promotion of Science. JSPS se la conoce en inglés. Sí, Y quizás. antes, es verdad que antes estaban más orientadas hacia carreras científicas y técnicas, pero ahora también últimamente se ha realizado Sí. de propuestas. Quizás para el postdoc son más interesantes. Sí, de hecho ha habido muchos de nuestros candidatos que luego han pasado a Sí, hacer una JSPS también. pero vamos, esta también te va a decir. Muchas gracias. Pues si queréis repasamos también un poquito las de formación especializada. No sé si alguno habéis visto la luz con este programa o os interesa. Porque bueno, incluso haciendo estudios universitarios, siempre que cumpláis, insisto, el requisito de la edad, podéis... También se puede, porque hambre es hasta 25 años Sí. de edad y aunque sean graduados españoles, pero que a lo mejor no tienen tanta vocación investigadora, pueden solicitarla. ¿A esto te refieres con formación especializada, tipo te focalizas en una asignatura o un conjunto, No, por ejemplo? No te son grados de lo que aquí conocemos como formación profesional. Es lo que hablábamos antes, que había módulos tanto de enfermería como de ingeniería, como de diseño, de todo. Son como una formación profesional de grado superior. 2 años. Son 2 años y si lo superas y todo va bien, incluso puedes acceder a enseñanza universitaria en Japón, en cuyo caso la beca se prolongaría también hasta un máximo de 7 años. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno,
las 4 así de convocatoria fija. Esto no tiene, para estudiantes de japonés, vosotros estáis aquí ya inscritos, no tiene mucho sentido, pero sí recomendaros que visitéis la web de la Fundación Japón, porque también ofrecen ayudas para otro tipo de investigaciones también. Nosotros no las gestionamos, la gestiona la Fundación Japón, que ahora están en la calle Mayor de Madrid, y podéis ir, tienen una biblioteca también muy interesante para visitar. Sí, talleres también. Hacen talleres, es interesante. Y bueno, también dejaros estos dos enlaces, el de abajo es el nuestro, de nuestra web, y el de arriba es de la YASO, como le llaman, es la Japan Student Services Organization, es un organismo independiente pero adscrito al Ministerio de Educación de Japón, que ofrece, por una parte ofrece programas de becas propios, tanto para el estudio del idioma japonés como para ayudas a la investigación también, y cuenta también con mucha información sobre Japón, el estilo de vida en Japón, de los estudiantes, de la vida universitaria, y una cosa que os puede resultar interesante para los que estéis pensando en investigar es un listado de universidades en Japón, o sea, un buscador, perdón, que podéis buscar por especialidad. Es decir, por ejemplo, dentro de lingüística, pues a lo mejor lingüística hispánica, lingüística, y te hace una criba de los departamentos en Japón que tengan esa especialidad para los que queráis contactar con ellos. Tiene incluso una guía de cómo buscar trabajo, de cómo presentar un currículum en Japón, pues para graduados que a lo mejor se quieren quedar allí un tiempo, y guías de ITTs para búsqueda de empleo, recomendaciones, todo eso está en la página de JASO. Hola, buenas tardes. Me llamo Alba y decir que estoy encantada de que estéis aquí, porque sí que es verdad que yo tenía muchísimas dudas sobre este tema. Para mí, acceder a las becas MEX es un objetivo desde que empecé a estudiar japonés. Y bueno, yo tengo bastante estudiado todos los borradores que hay en la página para entregarlos. Y sí que me gustaría saber, por ejemplo, un detalle de la longitud del proyecto de investigación que se tiene que entregar, porque en el borrador aparece un hueco muy pequeño, entonces yo no sé si tiene que caber en ese hueco o, por ejemplo, se puede hacer más o menos la longitud lógica para poder entregar ese documento y que sea válido e interesante. A ver, una longitud media, pues a lo mejor puedes añadir 5 o 6 páginas, no mucho más. Ten en cuenta que tenemos que evaluar, no solo nosotros, sino también contamos con ayuda externa a la embajada, tenemos que evaluar los proyectos y no somos especialistas normalmente. Si me vas a mandar un proyecto de robótica, entonces, bueno, pues como comentaba Paloma, objetivo, metodología, un poco, lo puedes hacer en forma de memoria, de esquema, de guión, de incluir diapositivas, como tú quieras, pero no excesivamente extenso. O sea, sí te puedes añadir, puedes tener anexos, pero lo importante es la claridad y el rigor. Se nota mucho si es un proyecto que se ha trabajado, que se ha investigado, que has contactado con profesores, que sabes por dónde vas, qué es lo que se ha investigado hasta la fecha, qué es lo que tú quieres aportar. Todas esas cosas se notan mucho y a veces no hace falta muchísimo espacio, ¿no? Vale, entiendo. Luego, otra cosa que me surge bastante, o sea, me causa mucha duda es, por ejemplo, la vida en Japón siendo investigador, ¿no? Es decir, yo tengo una ayuda mensual, pero con esa ayuda mensual yo me puedo pagar un alojamiento, la comida y tal, pero el objetivo al final es que yo me documente con todo lo posible allí en Japón, porque en general no vas a clase, entonces me cuesta imaginar una vida de investigador sin tener clases, por ejemplo, o sin tener un tutor que más o menos te vaya aconsejando. Se tienen seminarios, o sea, si vas como investigadora, una de dos, o tienes un Keikishichi, un laboratorio, o tienes que asistir a seminarios. ¿Y un tutor académico lo tienes? Y un tutor, pues que depende de las personas, pues se dedica más a ti o no.
Es verdad que como investigador depende un poco más de las ganas que tengas de trabajar, que tú tengas ganas de trabajar, más que no te controlan tanto, ¿no? Es más tu voluntad y avanzas todo lo que tú quieras avanzar. Pero sí hay seminarios. Sí, hay de todo. Luego depende también si tú eres de una especialidad científica, probablemente tengas que quedarte 10 o 12 horas en un laboratorio. Pero eso ya depende de ti, del ritmo que marquéis con el tutor y con el resto del equipo de trabajo. Claro. También otra cosa es que si vas a investigar por tu cuenta temas literarios o lingüísticos, pues a lo mejor tú misma puedes establecer tu propio ritmo, pero siempre con la supervisión de un tutor académico, eso sí. Vale, claro, eso lo desconocía. Luego la dotación mensual te da para vivir. Si aparte pues quieres hacer arbaito, pues también se puede, siempre y cuando lo hayas solicitado. Cuando llegas al aeropuerto o en inmigración, pues puedes solicitar la posibilidad de hacer arbaito. Entonces también puede ser un complemento, también no solo tiene el beneficio económico de tener unas ganancias extra, sino pues a lo mejor integrarte en la sociedad de otra forma, ¿no? Es como ver la vida real. Al principio la mayoría de los estudiantes eligen como forma de vida o alojamiento una residencia de estudiantes, ahí te mezclas con muchos estudiantes extranjeros, pero después tienes la necesidad también de conocer el Japón de verdad, entonces ahí si te vas a un apartamento o algo, pues también es una buena opción. Sí, bueno, hay una forma más tradicional en Japón que ha funcionado, que es vivir con una familia. Hay también asociaciones que te facilitan, y eso sí que es una experiencia inmersiva, total. Pues, tanto si vas con un matrimonio mayor o con una familia con niños o tal, puede ser, si a ti te apetece, claro, otra forma también de experimentar Japón. Luego también en las universidades, que eso Paloma las conoce de primera mano, hay muchos clubes universitarios que también sirven para integraros un poco en la sociedad universitaria, por llamarlo de alguna manera. Pues hay desde caligrafía, Go, tiro con arco, samisen, koto, tambores, hay absolutamente de todo. Es una buena forma de conocer la sociedad japonesa, ¿no? Y aprender la cultura y hacer amigos. Exacto. Esto es válido para cualquiera de los programas, o sea, no es exclusivamente para investigadores tampoco. Y después también puede ser que os lleguen muchas ofertas, pues a lo mejor para dar conferencias en otras universidades o ir a colegios para hablar a los niños pues de vuestro país o de cualquier tradición española o gastronomía. De medios de comunicación también se pueden poner en contacto con vosotros, eso ocurre. Entonces, cualquier experiencia que suponga interactuar con la sociedad, pues siempre es positiva y bien valorada. También hay que moverse un poco. No van a ir todos a llamar a vuestra puesta, pero sí hay muchas opciones. Sí, si las buscan las hay. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie tiene más preguntas? Bueno, solo quería añadir que antes, al principio, hemos puesto las redes sociales del embajador del Japón, pues si queréis seguir, de Instagram y de Twitter, ahí las tenéis. Y también contiene mucha información de actividades culturales. Sí, bueno, además a través de la embajada, también redes sociales, correo electrónico, teléfono, podéis contactar con nosotros de la manera que queráis. Si cualquier duda podéis llamar, escribirnos sin problema ninguno. Pues si no hay más preguntas, así que una más. Buenas, probablemente ya lo hayan comentado, pero ¿cuál de las 4 becas tendría que ser para gente que haya hecho un ciclo de grado superior? Las de formación especializada.
Vale, gracias. Siempre que cumplas el requisito de la edad, insisto. Hasta 25. Buenas. A la hora de hacer un grado superior, claro, sé que en España no pueden repetir ciclo, pero ¿es equivalente si yo he hecho un grado superior, por ejemplo, lo he hecho de animación 3D, juegos entornos interactivos, si quisiera hacer uno similar en Japón, ¿podría? Puedes, te tienen que evaluar porque no hay convalidación directa, no hay sistema de convalidación directa ni por créditos ni por títulos, entonces te evalúan. No, si se podría volver a hacer. Sí, perfectamente. La cuestión es en qué grado, qué tipo de grado, ya para la admisión en la propia escuela hay usados sobre los que tienen que evaluar. Igual que para la admisión a un máster, si te van a proponer meterte un máster es porque te han evaluado primero. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que ya sé la respuesta, pero para personas de más de 34 años, ¿habría alguna opción? Fundación Japón. Depende de los estudios. A ver, hay que tener en cuenta que Fundación Japón es un poco como el Cervantes nuestro. Es para la difusión en el extranjero de la lengua y la cultura. Entonces, si es una investigación directamente relacionada con estudios japoneses, Fundación Japón ofrece becas para mayores de 35 años. Después en la página web de la embajada también hay otros, en estudiar en Japón, hay otros enlaces de interés y hay información de otras becas que no gestiona la embajada pero que existen, que también podéis consultar. Sí, sobre todo en fundaciones privadas también que nosotros no podemos difundir. Obvias, pero bueno, está... ¿no? Pero se puede conseguir mucha información y se puede conseguir otro tipo de becas para artes, para ciencias, para trabajar. ¿Alguien más? Por ahí del otro lado, nadie quiere hacer una pregunta. Hola. Habéis mencionado que era posible, después de las becas de formación especializada, acceder a la universidad allí. Sí. Y ¿tú pedirías allí en la universidad? Si en la admisión hay una oficina de estudiantes internacionales, pues te dirigirías allí. Antes de acabar lo que es el periodo de los 3 años de formación especializada, un año antes, pues informar que allí vienen en la universidad donde quieres acceder para que continuar el proceso de admisión allí. Y entiendo que las dotaciones de la beca se prorrogarían durante el estudio. Sí. Gracias. Además ya incluiría los gastos que hemos mencionado antes de matriculación, todo eso. Eso se mantendría hasta, claro, siempre que haya resultados, obviamente. No, gracias. ¿Hay más preguntas? Parece que no. Bueno, pues en ese caso, damos por concluida la sala. Agradecemos muchísimo la presencia de alumnos. Gracias a vosotros por invitarnos y que nos estéis contando. Gracias por la sala, ha sido muy interesante.